Hola, hola. Estamos empezando otro vivo, un domingo por la tarde, y vamos a pasar un momento muy agradable con una médica, amiga, exalumna, que esta vez vamos a ver qué pasa en otros países, como por ejemplo en Paraguay, y ella es una ginecóloga paraguaya, de cual la verdad que yo tengo que aprender y he aprendido mucho, porque ha crecido luego de que yo hace varios años fui a de cómo el nuevo paradigma se va instalando, particularmente en su país, que mira que venimos entre todos caminando por esto, y me parece que ya está llegando la invitación con la doctora Cintia Duarte. Creo que ya se está ubicando, la invitación ya está llegando, pero ahí estás. Hola, Cintia. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Tanto tiempo que no voy a tu tierra, pero que he ido mucho, por cierto, en los pasados años prepandemia. De hecho, el último día prepandemia, que fue el 19 de marzo, estaba con la maleta para salir para allá y me avisaron que no viajara porque se había cortado todo. Y así fue una historia, pero que tú has crecido muchísimo y estás ayudando también a hacer crecer este nuevo paradigma en tu país. Por eso estaba adelantando un poco de qué vamos a hablar en este vivo. Pero antes que nada, Cintia, me gustaría que te presentes vos con tu currículum y después vamos a contar nuestra historia. ¿Qué te parece? Me encanta. Antes que nada, quiero agradecerte la invitación. Me siento súper honrada porque sos mi maestra. Contigo inicié este camino y siempre sos un ejemplo para mí. Sos una amiga a la que quiero muchísimo y te agradezco inmensamente esta invitación para que podamos compartir también con las personas todo este, este inicio de la medicina ortomolecular conmigo, ¿verdad? Porque en Paraguay ya había iniciado hace un tiempo atrás con otras personas eh, y bueno, conmigo comenzó de tu mano. Así que yo me presento, soy la doctora Cintia Duarte, soy de Paraguay, soy ginecóloga, siempre digo originalmente ginecóloga, ¿verdad? Pero ya una vez que inicié el camino de la medicina ortomolecular de tu mano, tomé otros rumbos, entonces hoy ya tengo varias subespecialidades, entre ellas la medicina regenerativa, la hormonología, estoy actualmente cursando un masterado en longevidad saludable y hormonología. Entonces, bueno, estoy aquí para que podamos compartir con las personas que se unan al vivo la historia de la medicina ortomolecular, no solo en Paraguay, sino también, no solo ese inicio, sino cómo esta medicina ortomolecular a nivel mundial, porque esto es mundial para las personas que practican esta medicina con seriedad y sobre todo con mucha formación, ha cambiado vidas, ¿no? Totalmente. A mí me gustaría aclarar para la gente ciertos términos para que todos entendamos que la medicina ortomolecular está en el fondo, en la base de la bioquímica de nuestro cuerpo y de los alimentos, y que después se puede ir navegando hacia otros términos o subespecialidades, podríamos llamar así, que es medicina de la longevidad, porque nuestro doble premio Nobel Linus Pauling, que es el primero en describir la oxidación como el primer proceso de envejecimiento y de enfermedad, o sea que si nosotros estamos en esos primeros niveles de padecimiento de nuestras células, bueno, estamos hablando de longevidad, estamos hablando de antienvejecimiento y por supuesto también en otros órdenes hablamos de nuestra bioquímica, hormonología, conocer la fisiología y la bioquímica de nuestras hormonas, todo está en el fondo basándose en este terreno inicial. Por eso a veces la gente obviamente no tiene ninguna razón ni base para no ser confundida. De hecho, pueden confundirlo, pero por eso quisiéramos ahondar que son términos en los cuales igual podemos siempre hablar de la bioquímica de nuestro cuerpo, de la biología y de que volvemos a estar en contacto con la naturaleza. Y ese es el enorme cambio que yo sé que vos hiciste
de saltar de la vieja medicina a este nuevo paradigma. Entonces, contanos cómo fue ese impacto, porque a mí me interesa mucho que los médicos cuenten cómo llegaron. No es tan fácil hacer ese cambio. Contanos Tal cual, esa primera historia tuya para que después otros médicos también puedan contarlo y animen a otros, que eso es lo que quiero. totalmente. Bueno, como yo te comenté al inicio, yo soy ginecóloga y hasta el año 2018, en que fue cuando yo inicié la carrera o el curso para aprender sobre esta medicina que bien mencionó la doctora, es una medicina que realmente ella antecede a todo, ¿no? Es una medicina que es la precursora de todo porque busca el bienestar y la salud de los pacientes desde el equilibrio molecular. En el año 2018 yo inicié este camino y lo inicié de una manera muy peculiar, ¿no? Fue a través de ciertas dolencias que yo fui presentando y dolencias que no tenían ninguna mejoría a través de la práctica o de incorporar a mi vida lo que la medicina convencional me ofrecía. Y fue así que cuando ya venías vos a Paraguay a dar cursos, yo te conocí a través de la Asociación Paraguaya de Medicina Estética con la doctora Ana Rodas. Y fue cuando estabas iniciando un curso, creo que fue el primer curso, no, estoy segura, fue el primer curso En realmente Paraguay. en Paraguay, sí, un curso que fue realmente programado para darlo por el tiempo que correspondía, para que realmente estemos bien formados en esta ciencia de la medicina ortomolecular. Fue así que te conocí e inicié un curso de la cual no tenía idea de qué se trataba. Realmente fue así, fue un amor a primera vista, un querer aprender una medicina diferente, a ver, o por lo menos diferente de la que yo conocía, ¿no? Porque ahí también es donde vamos a explicar por qué esas diferencias, ¿no? Y bueno, comencé de tu mano este maravilloso mundo de la medicina ortomolecular, donde aprendimos sobre todo la bioquímica, ¿no? Porque es la bioquímica médica asociada a la clínica realmente, ¿no? Entonces, inicié en el Fue, 2018, fue un año, ¿no? De duración conmigo, fue un un año. año, ¿Y sí, te costó, cómo fue tu impacto? ¿Cómo era tu impresión cuando ibas viendo todos los módulos? Bueno, sí, fue bastante difícil porque fue comenzar realmente a aprender desde la bioquímica, a ahogarnos de vuelta, a fundarnos en los libros de fisiología y bioquímica, que en la facultad realmente lo habíamos Nada. visto de una manera muy superficial. En realidad, para mí, era como si yo comenzaba de vuelta a una facultad de medicina realmente fundada en la fisiología y bioquímica, ¿verdad? Entonces era bastante difícil, me costó hasta que comencé a tomarle el hilo. Y bueno, fue realmente un momento en que dije, pucha, todo esto lo había visto en la facultad, pero ¿en qué momento? ¿Cuándo pasó esto por mi vida que no lo recuerdo tanto? Entonces, bueno, fuimos estudiando de vuelta desde las mitocondrias, ciclo de Krebs, un montón de cosas que ya lo habíamos visto en la facultad, pero como una materia muy dada de una manera muy superficial, ¿no? Como parte de un currículum, ¿no? Bueno, y así hice un año de curso de tu mano donde aprendimos no solo a estudiar, porque fue un aprender a estudiar de vuelta, sino también fue un incorporar ese conocimiento con casos clínicos de pacientes reales, ¿no? Entonces, Ujú. creo que eso fue el mayor impacto para mí, fue lo que creó la diferencia, porque fue exactamente aprender sobre esa bioquímica, sobre la fisiología e incorporarla a los pacientes, a los casos clínicos, a las dolencias. Y bueno, tal es así que el curso fue maravilloso, no solo eran cursos teóricos, sino eran casos clínicos. Hoy justo compartí contigo fotos que tengo en mi galería de esos años en donde nosotros estábamos
con los casos clínicos, presentando los casos, eh, realmente resolviendo a través de nuestro conocimiento y aprendizaje muchas patologías de muchos pacientes, ¿no? Planteando tratamientos desde la medicina ortomolecular. Eso es lo que quería decir. Por ahí la gente a veces entiende que hay juntas médicas, como le dicen, o ateneos médicos en los hospitales, en donde se presenta el caso clínico dificultoso, difícil de un paciente, y entre todos los médicos de los servicios que estén involucrados van a ver qué pasos hay que seguir, qué diagnósticos hace falta, y siempre dentro de tratamientos en base a drogas, en base a lo que es la medicina convencional. Y nunca se habla y ni se profundiza en la bioquímica, en los hábitos del paciente, en cómo duerme, qué come, cómo digiere, qué absorbe, qué excreta, cuáles son sus estreses, y todo esto bajándolo a cómo impacta en nuestra bioquímica y en nuestra fisiología. Entonces, cuando hacemos esos mismos ateneos, pero lo hacemos con nuestra nueva visión, realmente es algo muchísimo más, podríamos decir, exitoso, porque para mí es realmente exitoso poder ir al origen inicial de la problemática y dar vuelta, aunque haga falta en algunos casos usar alguna droga, ¿no? Pero son ateneos o presentaciones en donde después lo estamos viendo al paciente con otra mirada desde otro ángulo. Y ahí es en donde a ustedes, como a mí hace ya más de 18 años, nos cuesta ese cambio de mentalidad. Y el médico tiene que decir, bueno, tengo que desaprender y volver a aprender con otra perspectiva. Y entonces sé que eso hay que hacer el esfuerzo de estar en un lugar incómodo para progresar. Calculo que vos lo has sentido de esa manera también. Totalmente, sí. Definitivamente hay un antes y un después de toda esta ciencia de la medicina ortomolecular. Desde mi propio desempeño en los hospitales donde estoy, es muy difícil seguir con el mismo paradigma, ¿verdad? Basado en lo que la ciencia de la medicina convencional practica o cómo lo practica, es sumamente difícil. Y me siento confrontada la mayor parte de las veces con estos dos tipos de prácticas, ¿no? Por lo cual es real lo que decís en cuanto a que deberíamos todos, y siempre lo digo en todos los lugares donde voy y puedo dar entrevistas, sueño aún con aquel día en que todos los médicos podamos unir nuestras ciencias con humildad y poder de eso obtener el mejor provecho para nuestros pacientes, que es lo que finalmente queremos, ¿no? El objetivo es el bienestar del paciente. Y ahí comienza romper el paradigma desde el momento en que nosotros hablamos de una medicina, sobre todo preventiva, ¿no? Por Estamos, supuesto. Pero vos misma tenías algunos problemitas de salud que podrás haberte dado cuenta que no solo por prevención, sino por tratamiento y terapéutica pudiste ir cambiando. ¿Cómo fue tu historia, si es que puedes contar en parte esto? sí, yo comencé con muchas dolencias en la época, tenía mucha sintomatología de lo que eran procesos inflamatorios, bueno, que no respondían a ninguna terapia convencional. Yo vivía con afecciones gastrointestinales y eso determinaba me deparaba con una pésima calidad de vida, ¿no? Desde el dormir mal, eh, a despertarme cansada, y siempre con dolores abdominales que repercutían en mi organismo de diferentes maneras, ¿no? Taquicardias, mucho malestar, y no tenía, pasé por muchos médicos, muchos, desde lo gastrointestinal hasta lo ginecológico, porque finalmente toda esa inflamación me causaba síntomas en todos los órganos de mi cuerpo y se iba manifestando cada vez más, ¿no? Bueno, entonces pasé por todas las terapias que la medicina convencional me podía haber brindado sin ninguna mejoría, hasta que recuerdo que un día me acerqué a vos y te dije, quiero consultar, ¿no?
no entendía mucho, pero yo manifesté mi caso clínico y bueno, poco a poco fui entendiendo todo lo que ibas modificando desde mi propio estilo de vida, ¿no? Porque el mayor detonante de mi inflamación fue mi estrés. Claro. Entonces, aprender eso, que mi estrés me estaba generando mucha inflamación y muchas dolencias, me me costó entender todo lo que me explicabas, pero cuando fui implementando todo lo que me enseñabas, wow, el cambio fue maravilloso, hasta hoy, Por maravilloso. eso, por eso algunas frases que se dicen como para que la gente las recuerde, es cuando me estreso me oxido, cuando me oxido me inflamo, Me y por inflamo, supuesto eso me lleva al cansancio, me lleva a tener cada vez peor ánimo y estado de libido en general, ¿no es cierto? Porque es un malestar crónico el que se establece, que después puede desembocar en otras enfermedades ya con un diagnóstico claro. Pero la verdad es que seguro que tenías un sobrecrecimiento bacteriano intestinal y que tu alimentación en asociación a tu estrés, como mínimo, no sería la más adecuada y muy mala la digestión por tu mismo estrés. Entonces, toda esta así mismo, visión, que había que ver cómo estaban tus neurotransmisores, cómo estaban tus enzimas digestivas, cómo estaba tu evacuación, cómo estaba tu sistema antioxidante, y así vamos pasando los capítulos, ¿no? Y esto totalmente. es así, o sea que para los médicos no les queda otra más que tomarse a sí mismos, guiados por otros, por supuesto, como su principal paciente, ¿no? Y autodiagnosticarse y autotratarse dándose cuenta de que antes no habían mirado la bioquímica y no habían mirado la fisiología de su cuerpo. Habían tomado una pastilla sintomática, ¿no? Un antiespasmódico, un antidiarreico, un antimigrañoso, un analgésico, ¿no? Un antiinflamatorio. Y esa es la gran diferencia, que no hay que tomar esas drogas porque no las necesitamos, Asimismo, ¿sabes? buscar Bien. el origen de nuestros problemas realmente para poder tratarlos desde el desequilibrio molecular, desde la Y oxidación de eso las células, ¿no? es empezando por ahí. Eso no se enseña en las universidades realmente, y por eso estamos empujando este nuevo paradigma. Como bien me estás diciendo, yo, aunque esto quiero llegar al final, pero te está costando, o sea que todavía los hospitales públicos no ven esto con claridad, ¿verdad? No, en absoluto. No, no existe ninguna visión desde este punto, por lo cual llevar a la práctica esta medicina ortomolecular solo es factible desde un servicio privado, ¿no? O sea, nosotros estableciendo las consultas desde un servicio privado, porque trabajar en un sistema público significa como adherirse a los protocolos del hospital público y porque mucho de lo que queremos hacer con nuestros pacientes es casi imposible. Más allá de que yo siempre rescato de que el seguir en un servicio público para mí hoy día va más allá, va por el tema del enfoque de la educación con mis pacientes, porque es hasta allí donde puedo llegar. Y creo que es mucho, porque hay pacientes que realmente escuchan y que realmente agradecen que puedas enseñarle determinadas cosas que ni siquiera tenían idea. Desde, por ejemplo, yo que soy ginecóloga y en hospitales públicos hago ginecología, enseñarles que ovario poliquístico no es solo anticonceptivo y metformina, Claro. y que toda la vida, y bien, tengo pacientes que recibo de años de anticonceptivos y metformina, en total obesidad, inflamación, malestar y una pésima calidad de vida. Con una inutilidad total del tratamiento, cuando en realidad vamos a empezar por tratar su estrés y su alimentación y su digestión, o nunca va a poder resolver nada con metformina y anticonceptivos. Más bien va a acumular efectos adversos. Exactamente, tal cual. ¿Ah? Entonces cuesta un Entonces, montón. bien, pero ahí estamos, pasito a pasito, cada vez más las olas, yo les llamo olas, ¿no? Que es que, imagínate cuando yo empecé esto hace 18 años, nadie hablaba de esto, y ahora hay un montón de voces diciendo todo esto, y lo más lindo, y por eso estamos hablando también, ojalá que esto luego lo vean muchos en Paraguay,
son los pacientes los que vienen a buscar todo esto, cuando se dan cuenta que existe y que no se lo están dando en muchos lugares dentro del sistema. Vaya a saber, no solamente hospitales públicos, sino también privados. Y luego sé que caminaste complementariamente con la medicina ortomolecular, que es parte de ella, con la ozonoterapia, ¿verdad, Cintia? Y así mismo, una vez que culminamos el curso de medicina ortomolecular, que culminé contigo, bueno, busqué ya ampliar mis conocimientos, conociendo terapias que contribuirían aún más para llegar al bienestar y plenitud en bienestar del paciente. Y fue así que inicié un camino por el conocimiento de la ozonoterapia y lo hice de manos del doctor Eric Barajas en México. Mandamos un Y saludo a Eric, a que él, también nos conocimos allá en Paraguay, nos hemos conocido, después también en México. Sí, sí. un gran maestro de la ozonoterapia y la medicina regenerativa. Y bueno, comencé con la terapia conociendo no solo, y ahí doy un paréntesis, no la ozonoterapia para la medicina estética, sino la No. ozonoterapia realmente para la salud del paciente, para el beneficio del paciente desde la antiinflamación, desde la regeneración. Y bueno, entonces fue un camino bastante largo otra ciencia, ¿no? Y bueno, que hoy complementa bastante mis prácticas aquí en Paraguay porque la ozonoterapia es maravillosa, una terapia regenerativa que nos ayuda muchísimo para antioxidar y antiinflamar al paciente y ayudar a la regeneración de las células, ¿no? Sin ninguna duda, y además recorriendo la pandemia fue una de las grandes herramientas con el COVID. Poco aceptada, pero por cierto muy efectiva. Con lo cual también oxigena el ozono, igual que la cámara hiperbárica, y también puede ser un elemento antibiótico o antiséptico, ¿verdad? Así que Totalmente. absolutamente natural y absolutamente, no absolutamente, en buenas manos sí es inocuo con las dosis correctas. Así que todo esto, evidentemente, y lo vamos a volver a decir, está fuera del sistema, así que tenemos que ir siguiendo, empujando la puerta, diciendo, miren que esto tiene bases científicas y empíricas también, porque siempre va a ser, el paciente funcionó. Ay, ¿por qué habrá funcionado? No lo sabemos, pero vamos a averiguarlo, porque funcionó. Ese es el doble camino, ¿no? La medicina convencional nos pide, ay, pero no tiene evidencia científica. Eso ya por aborto molecular no tiene lugar, porque la evidencia científica de todos, la bioquímica de nuestros nutrientes no se puede llegar ni a abarcar de lo grande que es. Por ejemplo, el omega Así 3 con mismo. más de 35.000 trabajos de investigación en sus aplicaciones. Pero bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, lo mismo para cualquiera de estas aperturas, en particular el tema del ozono, el tema de la cámara hiperbárica, en particular, y después seguiste un poquito más caminando y de alguna manera también llegaste a la hormonología, que para mí, porque soy más viejita, le decimos endocrinología, y de hecho es mi especialidad, ¿no? este, que significa crino es hormona, entonces es la ciencia que estudia las glándulas internas de nuestro cuerpo y su producción, las hormonas. ¿Y qué me podrías decir desde tu visión anterior como ginecóloga todo lo que es hormonal? Porque los ginecólogos estudian mucho en el área femenina, ¿no? Especialmente el climaterio, obviamente los ciclos menstruales, los problemas ginecológicos funcionales y después la menopausia. ¿Qué me podrías decir de este cambio de visión que tenías antes con el que tenés ahora? Sí, ahí quiero mencionarte que yo tengo, al terminar la especialidad de ginecología, uno de los primeros posgrados que cursé en Paraguay fue la endocrinología ginecológica y reproductiva, ¿sí? Ah, muy bien, Que, muy que fue bien. justamente de mano de aquí, de la Sociedad de Ginecología, pero también con una escuela importante argentina, ¿no? Ayudando en todo este desarrollo de esta especialidad aquí en Paraguay. Y por eso es que después, cuando fui a estudiar hormonas bioidénticas y hormonología actualmente, el cambio fue bastante importante, porque las
prácticas o las terapias son totalmente diferentes, ¿no? Desde el momento en que nosotros, o sea, yo que curso el masterado y todo lo que es la parte de hormonología, nos basamos en una ciencia que utiliza hormonas bioidénticas, o sea, hormonas que son estructuralmente idénticas a las que nuestro cuerpo ha dejado de producir, llamadas hormonas isomoleculares, ¿no? Y allí es donde radica la diferencia, porque no estamos usando hormonas mal llamadas sintéticas, en realidad son medicamentos hormonomiméticos, porque no son hormonas reales, ¿no? Actúan en los receptores de las hormonas, pero son medicamentos creados a nivel laboratorial con una estructura química diferente a la que nuestro cuerpo está produciendo o está dejando de producir. Por lo cual, mi práctica, una vez que, digamos que pasé para la línea de la hormona bioidéntica, los resultados con mis pacientes son mucho mejores. Son resultados realmente satisfactorios desde el bienestar del paciente, desde el cambio que el paciente o la paciente manifiesta, porque también en esto estoy ya trato hombres, no solo mujeres, o sea, siendo ginecóloga, también ya estoy abordando a los varones, ¿no? Porque son Claro, desde pacientes las que también hormonas, sufren obviamente, afecciones. obviamente, Totalmente. pero porque a nivel hormonal también los puedes estudiar y abarcar, y ni decir desde la Exactamente. medicina ortomolecular, Ortomolecular. absolutamente, Exactamente. absolutamente. Exactamente. Entonces es un cambio súper importante y para mí mi práctica ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde, obviamente, lo que he aprendido en cuanto a lo que se refiere a la ciencia de la endocrinología, en la convencional, por supuesto, una base súper importante. Hoy ya he complementado con los cambios que he hecho en cuanto al conocimiento de las hormonas bioidénticas, ¿no? Y dime una cosita, ¿sigue estando en el sistema de los médicos hospitalarios, etcétera, este cuco o este tabú de que las hormonas producen cáncer? Sí, sí, en muchos sigue habiendo este cuco, como le decís, de que no solo que las hormonas producen cáncer, sino también de que debemos de que las pacientes deben tomar como normal los síntomas que son resultados del declive hormonal, ¿no? Bienvenida a la menopausia, pronto pasarán estos síntomas, debes acostumbrarte. Eso sí viendo y mucho. Y no solo aquí, sino a nivel mundial. Yo recibo pacientes en la clínica que son paraguayas, que viven en Estados Unidos o en República Checa, en varios lugares y que mencionan que en los lugares donde residen tienen sus ginecólogos que han tomado sus síntomas climatéricos o los síntomas que tienen con la menopausia como algo totalmente normal para la edad y que se deben acostumbrar a los síntomas. O sea, no estoy hablando solo de Paraguay, esto es a nivel mundial, aún existe este cuco, ¿no? Y sobre todo de que las hormonas producen cáncer y que hay que tener cuidado con las hormonas porque existen estudios que han demostrado que las hormonas causan cáncer y sí, es por eso mucho de lo que es la práctica del consultorio es educar al paciente, enseñar al paciente y sobre todo desmitificar a las hormonas. Y cuánto también tenés que a través del paciente llegar a enseñar y educar al otro colega que sigue pensando ello y que condena al paciente, a la paciente en este caso, a que no disfrute de una verdadera medicina preventiva, que es la buena indicación de hormonas, la cuidadosa indicación de hormonas, como hacemos nosotros, cuidando toda su bioquímica, haciendo obviamente una medicina integral de todo su cuerpo para que esa hormona sea, en el caso de la menopausia, exactamente recorriendo un camino dentro de un cuerpo premenopáusico, pero saludable, para que se excreten igual que un cuerpo más joven saludable, para que ejerzan sus efectos lo mismo y aún mejor que si fuera una chica joven que tiene sus hormonas, pero en un terreno totalmente proinflamatorio porque come comida y hace una dieta proinflamatoria y aún peor, toma anticonceptivos. Y eso sabemos cuán dañino puede ser.
Entonces hay que educar en cuánto daño pueden hacer las hormonas de una manera mal entendida, mal indicada, a cuánto podemos nosotros beneficiarnos cuando ya carecemos de nuestras propias hormonas, porque estaríamos condenados, entre otras cosas, hacia una osteoporosis, hacia un deterioro de nuestro cerebro con déficit cognitivo y un deterioro también de nuestro aparato cardiovascular. O sea, hay muchas cosas en las cuales yo me anoto con 64 años, estaría mucho peor si no fuera por mi tratamiento hormonal, entre otros, de la menopausia. Así que eso es una gran tarea que tenemos todos y ustedes los ginecólogos más, ¿no? Porque es muy fuerte. ¿Y qué piensas? Te voy a hacer una pregunta un poquito insidiosa, pero no importa. ¿Qué piensas de los pellets? Bueno, los pellets son implantes, ¿no? Son un medio de transporte a través de los cuales nosotros proveemos una hormona. Eh, los pellets son, realmente actualmente con mi práctica he encontrado muchos beneficios en utilizar los pellets, pero ahí es donde recalco. Los implantes subdérmicos, que son los pellets, son un medio de transporte para proveer hormonas. No tienen, no está indicado el pellet para todos, ¿sí? Los pacientes deben ser bien estudiados, deben ser exactamente bien abordados para que nosotros podamos decidir quién es candidato a un implante subdérmico y sobre todo en las dosis adecuadas, ¿no? Porque existe hoy, actualmente, un tema de colocación de pellets de manera muy irresponsable. O sea, los pellets han pasado a ser utilizados como hormonas para la belleza, hormonas, el chip del sexo y todos esos nombres que le han dado a hormonas que realmente cumplen un rol fundamental en nuestras vidas para garantizar que tengamos un envejecimiento saludable. Particularmente yo gusto mucho de los pellets, pero no es para todas las pacientes ni para todos, principalmente en quienes están indicados, en pacientes que no pueden adherirse o no, su estilo de vida o mismo los pacientes reconocen que los geles transdérmicos no cumplen funciones en su organismo como nosotros esperamos porque los pacientes no tienen una práctica de colocarse las hormonas de manera adecuada todos los días como debería ser. Entonces hay pacientes seleccionados para los implantes por ser una manera en que garantizamos un mejor resultado. Pero definitivamente los pellets no son hormonas que deberían venderse desde la estética, como la hormona de la belleza, o desde el simple hecho de mirar a un disfrute sexual como lo quieren vender como hormona del sexo, ¿no? Finalmente son hormonas que estamos aplicando o indicando a pacientes utilizando una vía de transporte diferente. Por supuesto que una vía de transporte, como yo siempre he dicho, que surgió hace pocos años y que puede llegar a servir para muchas otras cosas, no necesariamente o exclusivamente para hormonas, así como fue la mesoterapia, ¿no? Es una aplicación de una sustancia de una manera diferente para que llegue al lugar de acción. Ahora, la liberación de una hormona desde un pellet, tenemos que aclarar que puede durar entre 4 a 6 meses y a veces no ser constante, sino tener un pico muy alto y luego ir decayendo. Eso va a depender muchísimo de la manufactura Del de implante. ese pellet, de ese implante. Y Totalmente. por otro lado, cuando vamos a comenzar en un paciente pensando que el día de mañana sí sea necesario el pellet, pasamos por un previo estudio y conocimiento de cómo ese implante que va a durar casi 6 meses va a ejercer sus efectos dentro del cuerpo, ¿no? De tal manera que cuando haces tu diagnóstico de que le hace falta determinada hormona, el estradiol con la testosterona, la DEA, la pregnenolona, bueno, lo que decidas de armar ese pellets, no obstante, vas a tener que saber con previo aviso
qué pasaba en el cuerpo de ese organismo, ese estudio previo bioquímico para ver cómo se va a mover, porque después es muy difícil quitarlo, ¿está? Yo por eso Totalmente. siempre pregoné, primero trata de estudiar qué pasa con las hormonas diarias, que son que a las 48 horas máximo se caen. Y eso es la aplicación de los geles por vía transdérmica y por supuesto que también algunas por vía oral, que puede ser la progesterona, la DEA o la pregnenolona misma. Pero por eso digo, el pellets es una herramienta para darla con todos los conocimientos necesarios. Si tú me hablas de estética, si nosotros en endocrinología tenemos que estudiar tanto tiempo para conocer qué pasa en el cuerpo con las hormonas, bueno, si alguien se dedica a estética va a ser muy difícil que adquiera ese conocimiento, porque es largo y es con mucha experiencia también, ¿no? Así que por eso cada zapatero a tu zapato, ¿no? Totalmente, Ese sí, así es mismo. un mensaje importante. La fisiología hormonal, wow, el conocimiento es bastante amplio, es un estudio constante. Eh, yo llevo años estudiando hormonas Ex, y ex, haciendo cambios en mis prácticas a cada año que voy aprendiendo ex, más. Y entonces, exactamente. Y el que piensa que poner un pellets es el conocimiento nada más de una a cuatro hormonas que piensa máximo que va a utilizar, tiene que saber que cualquier hormona en nuestro cuerpo juega un partido con todas las demás, y con el totalmente, metabolismo, y con los neurotransmisores cerebrales, y con los neurotransmisores del aparato digestivo. Esto no es solamente conocer esas hormonas por separado, sino que cuando interrogo a mi paciente y relaciono, por ejemplo, su sobrepeso, su insomnio e incluso su depresión y ansiedad con una mala digestión y con un cortisol alto, que me va a afectar sin ninguna duda las hormonas sexuales que yo pueda después estar aplicando a través de lo que sea, de un PLS, o sea, la relación de eso es mucho estudio, realmente. Y totalmente. hay que tener esa experiencia para saber el baile que ocurre entre todas ellas y decir, ah, bueno, pero ahora yo ya sé que tengo que normalizar este cortisol, que tengo que cambiar este neurotransmisor, tengo que bajar esta insulina y va a mejorar, ni decir la hormona tiroidea, y va a mejorar esta partecita de las hormonas sexuales que yo quiero meter como si fuera un tanque de guerra directamente mandando un cañonazo, ¿no? Así que por eso es que hay que ser esto es ciencia y además, por supuesto, más que nunca, la bioquímica es una ciencia exacta y por supuesto que la clínica médica es un arte. Entonces, en 2 días, chicos, esto no se hace y que los pacientes no sean engañados con este tipo de cosa rápida. Eso es lo que quiero decir. Esto velozmente no se hace. Es un No, estudio bastante complicadito, sí. existe toda una jerarquía hormonal que debemos respetar desde el momento en que vamos a implementar terapéuticas con los pacientes, ¿no? Yo creo que una mala, una creencia errónea es creer, es totalmente abordar un paciente directamente desde la esteroidogénesis sin fijarse inicialmente en cómo este paciente se encuentra, cómo está comiendo, cómo está ese intestino, cómo está inflamado o no, cómo duerme este paciente, qué come este paciente, ¿no? Toma sol este paciente, se expone al sol para poder realmente permitir a la hormona de actuar, formarse. Y bueno, toda una jerarquía hormonal que nosotros debemos respetar dentro de esta práctica, porque exactamente es eso, todas las hormonas están en constante comunicación. Entonces, tomar esta práctica como un abordaje directo a ir a colocar un pellets porque un paciente dice que está con cansancio o pérdida de líbido es un error total. Absolutamente. Y sobre todo esta relación, ¿no?, que estábamos haciendo con la nutrición. Imagínate que las hormonas sexuales, todas las hormonas sexuales, femeninas y masculinas, proceden del colesterol. Y una persona ya me viene con una estatina indicada, con un colesterol bien bajo, y por supuesto que tampoco consume el colesterol de la alimentación, porque hay que cuidarse del colesterol, comillas, como un enemigo. Ujú. Entonces, obviamente que ya voy a tener ahí algo que referenciar y que corregir,
porque no va a tener hormonas sexuales propias, ¿tá? tal cual. Porque no tiene la fuente inicial que es el colesterol. De ahí es que estamos hablando ahora del conocimiento de los hábitos del paciente, de obviamente la medicación que traiga asociada y de las indicaciones nutricionales. Y hablando de eso, yo sé que tú has hecho un lindo emprendimiento con tu marido, padre de tus hijos, respecto de la nutrición. ¿Cómo cambió la nutrición en tu familia y después cómo tú continuaste también el estudio de la nutrición, que sin ella realmente nos quedamos muy cortos si no si fuera solamente por el tema de las hormonas, ¿no? O del ozono. ¿Qué me cuentas de eso? Sí, nosotros iniciamos, mi esposo y yo, iniciamos un cambio total en nuestro hogar. Una vez que yo fui aprendiendo dentro del curso de la medicina ortomolecular, el impacto que crean nuestros alimentos dentro de nuestro organismo, el impacto en la antiinflamación, el impacto en esa microbiota, en esa en el órgano que es el responsable por enviar informaciones súper importantes a nuestro organismo, ¿no? Entonces fue ahí cuando nosotros iniciamos con mi esposo una aventura de poder cambiar en nuestro hogar nuestro estilo de vida y estilo de comida, ¿no? Bueno, fue así que mi esposo, que se dedica exactamente a la gastronomía, eh, desde lo que yo le iba enseñando y con las orientaciones, cambió todo lo que realizaba de las prácticas que él tenía con las comidas, con todo lo que es realmente lo que sabemos que hay dentro de, dentro del comercio, de la gastronomía, que usa mucho ultraprocesado, que usa muchos carbohidratos, que usa muchos alimentos proinflamatorios. Bueno, fuimos cambiando y es así que surgió un emprendimiento cuyo nombre tiene Vitalita, es el nombre del emprendimiento de mi esposo, y él realiza todo lo que es alimentación saludable, ¿no? Entonces, en mi casa, por supuesto que nosotros debemos ser ejemplos de lo que estamos enseñando a los demás. Eso es válido para mis hijos, es válido para mi esposa, es válido para toda mi familia, ¿no? Sobre todo porque no solo es ser ejemplo, sino es poder ser el poder mostrar a los demás el resultado de lo que estamos implementando en nuestras vidas, ¿no? El bienestar, todo el beneficio que crea el cambio de este primer pilar del estilo de vida saludable, que es abordar totalmente nuestro estilo nutricional. Y por supuesto que también estamos en contra de la corriente respecto de lo que la población en general consume. Pero sabemos que en general, lo decimos, el gluten es muy proinflamatorio, el azúcar es El muy azúcar, proinflamatoria desde ya, la y, leche, y los lácteos, especialmente la caseína, la que es la de cafeína. la leche de vaca, que nos joroba bastante y sobre todo cuando tenemos una lesión inicial microscópica llamada hiperpermeabilidad intestinal, que eso ocurre siempre que comamos mal con estrés Ujú. y sustancias que generan el famoso SIBO o sobrecrecimiento bacteriano. Y yo me acuerdo en aquellos años que estaba bastante más adelantada Asunción en la aparición de restaurantes que evitaban las harinas con gluten y sobre todo también que empezaban a generar estos platos keto y tú me llevaste a comer. Yo me acuerdo de unos riquísimos fideos de zucchini con una crema, no sé si era de almendras, y lo más divertido es que había un chipá keto o una sopa paraguaya keto. Tú, recuérdame porque eso fue fantástico para mí. Es, no, es un coli guazú, era lo que probaste en aquel Ah, entonces, que col nosotros comemos, sí, nosotros comemos mucho el chipa guazú, o sea, es mucho de lo paraguayo, comer los asados con sopa paraguaya, que no es sopa líquida, sino que es una sólida, ¿sí? Y el chipa guazú. Entonces, sí, hay bastantes servicios gastronómicos hoy
implementando sobre la dieta keto y comida sin gluten. Tenemos muchas opciones, ¿sí? Entonces tratamos nosotros también de incorporar, junto con mi esposo, de hacer como que no salir mucho de lo que estamos acostumbrados, pero con los productos, o sea, como materia prima usando productos que son saludables. Y así surgió el coli guazú, ¿no? Que es en vez del chipa guazú, que había Cólivas. probado en aquel entonces. No me Sí. acordaba el nombre propio, pero yo sabía que era muy, muy rico y quería remembrar, obviamente, la cultura, ¿no? La cultura de ustedes. Y dentro de lo que cocinan y que están, yo sé que complementariamente vendiendo, estamos hablando de en base a harinas de almendras, en base a harinas de coco, ¿qué otras cosas? Harina de almendras, harina de coco. No estamos utilizando azúcares. Eventualmente, porque siempre hay pacientes que quieren experimentar los símil dulces, sobre todo en esa etapa en que comienzan a desprenderse, ¿no? De las costumbres arraigadas de comer siempre postres, cosas dulces, panificados. Entonces, es como a respetar también los procesos del paciente, entonces están los productos que simulan dulces, ¿no? Pero totalmente usando harinas de almendra, harina de coco, leche de coco. Eventualmente por ahí entra un eritritol, ¿verdad? Como para darle un saborcito, pero básicamente todo está basado en evitar exactamente el gluten, la caseína, ¿no? Y todo lo que deviene, sobre todo importante también destacar aquí que todos los productos deben ser, se evita cocinarlos en los aceites que tenemos en el mercado, ¿no? Los aceites que Claro. calentados generan grasas trans, ¿no? Entonces usamos mucho aceite de coco, ¿no? Y los aceites, perdón, la manteca ghee también para poder elaborar los productos. Hay, hoy hay un crecimiento brutal en todo lo que es este tema de los productos saludables y las posibilidades que tenemos de combinar para poder crear realmente un producto, como siempre le digo yo a mi esposo, enseñarle al paciente que lo saludable también es delicioso. Absolutamente, no solo delicioso, sino que me deja mucho más satisfecha. De tal manera que podemos cumplir de una manera espontánea, sin que sea ni nada impuesto, unas horas sin comer, unas horas que pueden llegar a ser Exacto. 12, 14, máximo 16, pero con espontaneidad, sin rigideces, porque estoy saciado. Y por otro lado, cuidar también la crononutrición, ¿no? Pensar que todo esto fueron premios Nobel que nos han ayornado sobre esto y que nuevamente digo yo que el sistema está ciego porque tiene una venda para decir cómo puede ser que no me entere qué premio Nobel hubo en el año 2017, especialmente sobre la crononutrición, en donde lo ideal es comer a lo largo del día con el sol, no con la luna, y sobre todo a lo largo de 8 horas de ese día, dejando descansar después al aparato digestivo para que pueda hacer su trabajo tranquilo, que es digerir. Entonces, todos estos hábitos, empezando por qué como, luego cómo estoy para comer, es decir, sereno, tranquilo, habiendo pasado por los momentos de estrés y evolucionarlos, no sé, ya sea con respiraciones, con arteterapia, con psicoterapia, con una clase de yoga, pero no comer en plena tensión. Todas estas cosas que parecen tan tontas, hoy sabemos que hasta una litiasis vesicular se va produciendo en los años porque estuve comiendo a bajo tensión, o sea, digiriendo muy mal. Ejemplo, ¿no? Como tantos otros. Así que todo esto hace que el sistema, el médico hospitalario, empiece a darse cuenta, uy, cuántas cosas me estoy perdiendo, ay, cuántas cosas estoy no viendo de mis pacientes y por lo tanto no los puedo ayudar. Eso es lo primero, ¿no? A ver, cómo uno termina dañando a mi paciente, al paciente, porque le hace perder tiempo de enfermedad, le hace perder dinero y eso es exactamente más enfermedad. Justamente lo contrario de lo que intenta. Bueno, no le quiero dar Justamente, más palos no le quiero dar más palos al sistema, ¿viste? Pero es que es la verdad. Por eso lo sí, estoy describiendo. Dime, ju- Cintia. no.
que justamente estaba conversando ayer con una amiga que trabaja muchísimo, es nutricionista y trabaja mucho ella haciendo también el tema de las viandas saludables. Y comentábamos cómo el pasaje nuestro por los hospitales y lo que vemos es bastante preocupante, ¿no? La propia nutrición o lo que ofrecen dentro de los hospitales, no solo públicos, sino también a nivel privado, en lo que respecta a la nutrición de un paciente que está internado por diferentes afecciones y que necesita recuperarse de la afección que tiene, y ahí un pilar fundamental es lo que está comiendo en ese momento. Sin Y no hay mucho, ninguna duda. no hay muchas opciones, no hay. No hay muchas opciones y por eso tenemos que educar y que en esos casos también la familia sepa y se haga cargo de poder acceder a una buena alimentación o que el paciente esté internado. Porque realmente es cierto que lo van a enfermar más. Ejemplo, si llega a ser el extremo de un cáncer, ya es absolutamente aceptado y probado que el cáncer come azúcar. Entonces, por esa razón es que la dieta keto, que es bajar la glucosa de mi sangre, por lo tanto, bajo los elementos de mi alimentación que me suban el azúcar en la sangre, que es todo lo que come un diabético insulino dependiente, ¿no? O sea, hay que Ujú. sacar los cereales, los dulces, el azúcar y también las legumbres para poder decir que bajamos de verdad la glucosa en sangre. Bueno, eso es básico en el tema de cáncer y ya está comprobado, pero no lo ven. Entonces le dan arroz, le dan flancito y le dan galletitas y todo lo que en realidad, ni que decir si es diabético, ¿no? También. Bueno, como estos ejemplos cunden, pero el tema es que estamos en otro país que ya también abre este paradigma. Ya hay una sociedad paraguaya de medicina ortomolecular, ¿verdad? Sí, existe la Asociación Paraguaya de Medicina Ortomolecular y Nutrición. Ella surgió en noviembre del 2017, Ujú. pero ya obviamente venían otros pioneros ejerciendo la medicina ortomolecular desde los años, creo que 1993, inicia aquí la práctica ortomolecular con médicos bastante renombrados, y la asociación, ella fue fundada en noviembre del año 2017. Hoy somos Bueno, muchos miembros y bien. sobre todo somos miembros que estamos en constante formación y ya iniciando ya con clases de ortomolecular para nutricionistas y para médicos para ampliar este conocimiento. Entonces estamos ya también en la docencia respecto a la medicina ortomolecular aquí. Pues muy bien. Yo participé un poquitito y le dejé una semillita allí, sobre todo a la doctora Cintia Duarte. Fue un granito de arena, ¿no? Para todo Paraguay, para la sociedad ahora pujante que sea de medicina ortomolecular allá. Me alegro enormemente. Bueno, y yo aquí, por supuesto, con las ganas de seguir enseñando en Argentina y por eso contarte que estoy con la Escuela Iberoamericana de Medicina Ortomolecular acá también, con prácticas y todo el tiempo tratando de que nuestros médicos aprendan a manejar a los pacientes absolutamente con coherencia. Y sí, despacito, porque esto es un estudio pausado, un estudio lento, pero luego te cambia la cabeza y vos sabés realmente ayudar a los pacientes. Así que, bueno, mira que se nos ha pasado prácticamente la hora dialogando acerca de este camino que has seguido, que ya lleva sus añitos, y que creo que ahora para estar terminando tu recorrido ya estás con la medicina regenerativa, ¿verdad? Que esta medicina regenerativa también viene para hacer un gran avance en dejar el paradigma atrás de muchas drogas y cosas que se están usando hace años sin resultados, ejemplo artrosis, ejemplo aterosclerosis, porque ayuda muchísimo también a todo lo que es, bueno, para que la gente entienda todo lo que produce infarto cardiovascular, cardíaco y ACV, y verdaderamente para todas las demás enfermedades autoinmunes y degenerativas neurológicas. Y bueno, es un gran camino. Y siempre decimos, con la medicina ortomolecular en la base, En la preparamos base. el terreno para que lleguen esas células madres, esa regeneración tisular en base a stem cells y que puedan anidar y reproducirse bien, porque con un terreno totalmente oxidado e inflamado no pueden evolucionar correctamente o no sería el mismo logro, ¿verdad?
Así que por eso siempre, mira, yo he dado esa charla en el 2009, cómo ha cambiado hasta el 2024, el crecimiento de la medicina regenerativa, que está dentro de este nuestro nuevo paradigma. Por eso fuimos tocando, ¿no? La ortomolecular, la nutrición, la ozonoterapia, la hormonología y por supuesto ahora también la medicina regenerativa, que sé que estás avanzando en eso. Así que, Cintia, ¿querrías dejarnos un mensaje acerca de toda esta evolución tuya y de Paraguay en este crecimiento con la medicina? Sí, realmente me encantaría dejar el mensaje de que debemos seguir creciendo en esto. Creo que los médicos debemos, y lo recalco, debemos buscar aprender sobre esta ciencia de la medicina ortomolecular, porque ella es la base, ella antecede a todo, inclusive desde ella tiene la medicina ortomolecular aporta como base para que nosotros podamos llegar a una longevidad saludable, para que podamos prevenir enfermedades, para que podamos abordar ya dolencias instaladas desde la medicina ortomolecular con una gran felicidad de ver nuestros pacientes realmente mejorados y curados en muchas dolencias, ¿no?, que van presentando. Entonces, por eso es que nosotros desde la sociedad, desde la asociación, estamos buscando hacer crecer, ¿no?, a la cantidad de gente que está con ganas de aprender, ¿sí?, con ganas de iniciar una medicina o tal vez una nutrición con un enfoque diferente, porque vamos de la mano, ¿no? Como lo dijiste, nutrición, medicina, están totalmente acodados en sus prácticas para el beneficio del paciente. Solo puedo decir que yo estoy inmensamente agradecida de haber iniciado de tu mano este camino, que es un camino de aprendizaje infinito. El tiempo entero es estar estudiando y estar formándose para que con responsabilidad y conocimiento instalemos terapias en nuestros pacientes para que ellos realmente tengan un bienestar. Y esta es una ciencia que se acoda a todo el resto, ¿no? Como lo mencionaste, ozonoterapia, medicina regenerativa, todo unido y todo de la mano son los que van a permitir que los pacientes tengan salud, bienestar y sobre todo a lo que yo hoy apunto, como digo hoy en todas mis redes, a la longevidad saludable, que podamos llegar a los años que tengamos que vivir, que sea con salud, plenitud, bienestar. Y eso depende Así es, muchísimo de de, nuestra práctica, exactamente, de nuestro estilo de vida, de nuestra decisión y de desde nuestro ya estilo de aquellas vida. personas que ya hoy tengan una enfermedad, ya sea autoinmune, artritis reumatoidea, lupus, una enfermedad autoinmune de la piel, la famosísima tiroides Hashimoto, que es la más frecuente, bueno, pueden mejorarla e incluso revertirla, pero ahí es en donde el paciente hoy en esto, guiado por nosotros, es el protagonista. Aterosclerosis también podemos mejorarla si ya la tuvimos, si ya tuvimos incluso un infarto y prevenir futuros. Entonces, todo esto es lo que realmente tenemos que difundir porque el viejo paradigma no lo hace, ni que decir solamente nombre el tema del colesterol. Entonces, por esta razón es que tenemos que aumentar, en mi caso aquí en Argentina, en EIMO, esperamos a los médicos, a los veterinarios, a los odontólogos que verdaderamente quieran sumarse en este nuevo paradigma, porque los necesitamos, porque la gente hay campo enorme para el trabajo de todos nosotros, así que somos pocos, somos muy pocos y hace falta formar nuevos médicos, ¿de acuerdo? Así que los esperamos y Nosotros, también en Paraguay, la Sociedad Paraguaya de Medicina Ortomolecular también, y vamos para adelante. Nuestra querida Cintia, vamos a seguir en contacto. sí, Bueno, te animo a que sigas creciendo como estás haciéndolo y por supuesto muchos saludos a tu familia y te felicito por la clínica, porque sé que le pusiste el nombre de tu mami y yo la conocí a tu mami, una gran mujer, así que bueno, felicito por todo el avance que has tenido. O sea, Clin muchísimas Eva, así se gracias. llama tu clínica, ¿verdad? Clineva, sí, Clineva. Clineva, exactamente. Y estoy muy agradecida contigo, sos mi maestra, sos mi amiga y no, nunca me canso de mencionarte y de siempre decirle a las personas que de tu mano he aprendido y que sigo aprendiendo y que por supuesto
supuesto, los invito a todos a unirse a EIMO, que es un gran centro de enseñanza, y nosotros aquí desde la Asociación Paraguaya queremos tenerte con nosotros, así que después vamos a hablar porque queremos, qué honor sería para nosotros tenerte aquí, una gran referente de la medicina ortomolecular a nivel mundial con nosotros para poder aportar nuestro grano de arena para los demás, ¿verdad? Porque conmigo hiciste un cambio maravilloso, mi mundo cambió, mi práctica médica ha cambiado y hoy soy plena en esto que hago, que es la medicina ortomolecular. Bueno, me alegro, les dejo un abrazo y cuenten conmigo cuando podamos, cuando lo deseen, y allí estaremos. Un abrazo para todos en Paraguay, los quiero mucho. Gracias, gracias. Un beso, Chao, salud. Cintia, hasta luego. Chao, chao.